Hola a todos, en este vídeo vamos a ver qué es un diptongo, qué es un hiato y qué es un triptongo y además cuáles son las normas de acentuación. Antes de ver qué es cada uno de estos conceptos, vamos a ver qué tipos de vocales existen en castellano. Tenemos las vocales fuertes, que son también conocidas como abiertas, que tenemos la A, la E y la O, y las vocales débiles o cerradas, que son la I y la U. Si os dais cuenta, al pronunciar la A, E, O, abre la boca, y sin embargo, cuando pronunciamos la I y la U, está un poquito más cerradita la boca, ¿vale? Y por eso las diferenciamos entre abiertas o fuertes y cerradas o débiles. Bien, una vez que conocemos los tipos de vocales, vamos a diferenciar entre qué es un diptongo y qué es un hiato. Bien, tanto un diptongo como un hiato es la unión de dos vocales, pero estas dos vocales pueden formar parte de una misma sílaba, como por ejemplo en cueva, o pueden pertenecer a sílabas diferentes, como por ejemplo baúl. Si estas dos vocales pertenecen a la misma sílaba, estamos hablando de un diptongo. Un diptongo es la combinación de una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Por ejemplo, cuidar y viuda. También un diptongo puede ser la combinación de una vocal cerrada más una vocal abierta o viceversa, es decir, abierta más cerrada o cerrada más abierta, como por ejemplo reino o triunfo. Una vez ya tenemos claro los diptongos, vamos a ver qué combinación forman un hiato. La combinación de los hiatos es la siguiente. Cuando tenemos dos abiertas juntas, por ejemplo, teatro. También forman un hiato cuando dos vocales iguales aparecen juntas, como por ejemplo, leer. Y por último, también pertenecen a un hiato la combinación de cerrada más abierta o abierta más cerrada. Bien, aquí tenemos un problema. Si os dais cuenta, en el esquema que tenéis delante aparecen encuadrados en verde y también tenemos encuadrados en ocre o naranja. Si os dais cuenta, en el diptongo y el hiato coinciden la combinación de cerrada más abierta y abierta más cerrada. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un diptongo y un hiato? Bien, cuando en estas combinaciones, es decir, en cerrada más abierta o abierta más cerrada, cuando en esta combinación la vocal cerrada es tónica, es decir, es la fuerte, estamos hablando de un hiato, como por ejemplo la palabra Raúl. Si os dais cuenta, en Raúl o en baúl, la vocal cerrada, en este caso la U, es la fuerte, es la tónica, y por eso es un hiato. Bien, ahora que tenemos claro la diferencia entre diptongo e hiato, vamos a ver cuándo se acentúa uno y cuándo se acentúa el otro. Tanto el diptongo y el hiato siempre cumplen las normas de acentuación, es decir, que las acentuaremos según sean agudas o esdrújulas. Por ejemplo, la palabra cuidar, que es el primer ejemplo que aparece en los diptongos, no se acentúa porque es una aguda terminada en R. Cumple las normas de acentuación. Por ejemplo, el hiato leer, la palabra leer, no se acentúa porque también es una aguda terminada en R. Pero ¿qué pasa con estos hiatos de cerrada más abierta o abierta más cerrada? Bien, estos hiatos no cumplen las normas de acentuación y siempre se acentúan. Fijaos en Raúl. Raúl es una aguda terminada en L, sin embargo la acentuamos. ¿Veis? Repito, tanto los diptongos o los hiatos cumplen las normas de acentuación, exceptuando la cerrada más abierta o abierta más cerrada cuando la cerrada es tónica, es decir, cuando es un hiato. Por ejemplo, Raúl o baúl. Ya sabiendo la diferencia entre diptongo e hiato, vamos a ver cuando tres vocales juntas forman un triptongo. Bien, un triptongo
acariciéis, ¿veis? Aquí vemos 3 vocales juntas, la I, la E y la I. Por tanto, el triptongo, como hemos dicho, juntas, pero tienen que tener la siguiente condición. Tiene que ser una combinación de cerrada más abierta más cerrada. Pero además es imprescindible que esa abierta sea una vocal tónica. Si no cumple ninguna de estas 2 normas, no es un triptongo. Repito, el triptongo es una combinación de vocal cerrada más abierta más cerrada y además esa abierta tiene que ser tónica. Vamos a ver 2 ejemplos. Limpiáis es un triptongo porque es una combinación de cerrada más cerrada y además la abierta es tónica. Fijaos, ¿y por qué está acentuada? Porque es una palabra aguda terminada en S, porque los triptongos siempre cumplen las normas generales de acentuación. Por eso limpiáis, por eso acariciéis, lleva tilde, porque son agudas terminada en S. Sin embargo, vamos a la decíais, al verbo decíais. El verbo decíais no es un triptongo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que es una combinación de cerrada más abierta más cerrada, pero esta abierta no es tónica, sino que es sátona. Por tanto, decíais lo que forma es de la I a la ais, forma un hiato, ¿de acuerdo? Bueno, y espero haber aclarado vuestras dudas, que los diptongos, hiatos y triptongos os queden mucho más claro y si tenéis alguna pregunta, nos vemos en clase. ¡Hasta luego!